No, sin duda el siglo XX es el siglo de la creación de Stan Lee. Él creó todo el universo Marvel, bueno, no todo, pero sí sentó las bases de lo que sería ese género de superhéroes donde los conflictos personales superan a los conflictos cósmicos. Y bueno, pues Stan Lee creó toda una escuela, también un estilo Marvel de hacer las cosas, con un equipo de trabajo que, bueno, pues también hay cuestiones interesantes respecto a temas que él tuvo que ver con derechos de autor, pero a fin de cuentas Stan Lee englobó esta figura que rescató todo el tema de superhéroes. ¿Qué aportó en el tema ciencia, en el tema mitología, en el tema mujeres? En fin, son temas muy variados que todos giran en torno a la figura de Stan Lee. Creo que se identifica mucho con las cuestiones personales. Peter Parker tenía conflictos económicos, amorosos, personales muy importantes, entonces de entrada sentías esa identificación. Lo otro ya son los superpoderes. Con los superpoderes pues ya que podías crear una historia con narrativa más compleja y bueno, un diseño de personajes también visual muy atractivo en una época en que los cómics se renovaron, ¿no? Ya había pasado la Segunda Guerra, estamos hablando de los 60, y entonces los cómics tenían esta revalorización. Por ejemplo, Spider-Man cuenta mucho que las ideas eran pensar ideas vagas, después unirlas. Un día él estaba viendo una mosca y se le hizo muy cool ver que la mosca caminaba por la pared y pensó, tengo que hacer un hombre mosca que camine por las paredes. Después cambió la idea a la araña y bueno, la araña también tiene que ver con esta situación de que a nadie le gustan las arañas o la mayoría tiene repulsión con las arañas, y Peter Parker es algo así, un friki, un nerd que todos rechazan, que todos lo quieren ver lejos, ¿no? Y entonces por eso es un hombre araña, un hombre que todos rechazan, pero que la moraleja es entender que aunque en la vida te traten mal, aunque te vaya mal, pues tienes que responder con buenas acciones. Pero ahora, después de todo lo que he pasado, por primera vez me gusta mi vida, me gusto yo, y por primera vez no quiero cambiar nada en mi vida. Dios, definitivamente no eres el mismo sujeto del que yo he estado escribiendo todos estos años. Bueno, Stan, todos tenemos que crecer alguna vez, supongo. Aún los personajes de ficción. Sí, se han muerto Kirby, Ditko, Stan Lee ahora, ¿no? Es una cuestión generacional, no iba a ser eterno. Stan Lee muere de 95 años, muere, digamos, con una salud muy bien hasta los últimos días, hasta esos últimos años que empezó a decaer, pero bueno, pues tenía 95 años. Un ritmo de trabajo muy extenso, todas estas situaciones, y vaya, crearon un legado para una época de oro, pero después de ellos siguen otros creadores que retomaron, como Todd McFarlane en los 90s, como Jim Lee, que todos han sido parte de ellos, ni qué decir de Alan Moore, de algunos otros autores, Frank Miller inclusive, que quizá ya no lleguen a ese auge, a esa creación de personajes, puesto que estamos viviendo una época donde ya el consumo ya no es tan masivo, hay nichos, hay segmentos, hay redes sociales, y difícilmente se va a concretar un proyecto de universo mitológico de superhéroes. Pero bueno, pues Stan Lee es ese último bastión de esa generación de creadores que empezaron con el género de superhéroes. Ha sido para un personaje que nos ha dado todo un universo simbólico, toda una industria creativa, nos deja un legado de personajes que a fin de cuentas nos deja una mitología bien sustentada en ideas muy claras sobre superhéroes, el conflicto eterno de Spider-Man del poder y la responsabilidad, la doble personalidad de Hulk, cómo tratarse ante el enojo, el drama de Iron Man con todo el poder económico, tecnológico y sus conflictos personales, el alcoholismo, todas estas cosas. Nos deja historias muy profundas, muy humanas, pero con ese toque de superhéroes que los hace un tema de interés trascendental.